Entonces, tardes. Buenas tardes. Vale, pues, ayer terminamos este ejercicio, pero no lo corregimos. Hacerlo. Tal vez. Vamos bien. Vamos por aquí lo que fue lo último que vimos. Se te oye bajo. Se me oye bajo. Muy Pues bajo, muy bajo. muy bajo, además. A ver cómo tengo el micro. Ahora parece ser que Ahora, bien. ahora mejor. Y ahora sí. Vale, vale. Oh, Buenas tardes. Osvaldo. Ah, tenemos un edificio con una red de distribución donde se alimenta vía subterránea, bajo tubo, en anillo, con una tensión de aislamiento, bueno, tensión de alimentación, en este caso, 400-230. Temperatura del terreno. Este es el ejercicio de examen de noche, ¿no? Sí. Vale. Temperatura del terreno 15 grados y 1,5 Kelvin metro vatio. 8 plantas de 2 viviendas por planta, de dos tipos. Tipo uno, apartamento de 90, sin amueblar, bueno, pues, electrificación básica. Y tipo 2, vivienda de 161 metros, electrificación elevada ya simplemente por eso, con cocina amueblada, horno vitro, vale, 4.500 vatios de circuito de horno vitro, muy bien, pero sigue siendo elevada por la superficie. Y tarificación de kilowatts de densidad, por la potencia mm, relativa a la vivienda, van a ser el coeficiente de simultaneidad por sumatorio de potencia, número de viviendas, de número de viviendas, de tarifa normal, estándar, más un coeficiente de simultaneidad por P por N entre el material de N de viviendas con TD. A ver, de manera que esto va a ser también un coeficiente TDH y el otro tarifa. Si le pongo tarifa N, puede ser que pensemos que es nocturna y no. Tarifa estándar. Vale, la fórmula siempre es la misma. Puede ser que todas las viviendas sean de esta tarifa y por tanto esto lo podemos omitir, pero aquí pues tenemos que discriminar. Entonces, este coeficiente sigo sin saberlo. 8 viviendas,
8 plantas, perdón, de 2 viviendas. Por tanto, bueno, pues van a ser 8 viviendas, ¿no? Una por planta de este tipo. 8 por 5.750 entre 8 y el coeficiente de simultaneidad para 8 viviendas, tarifa estándar, es 7, ¿no? Sí. Más. Coeficiente de simultaneidad, pues igual. 8 viviendas por electrificación elevada, entre 8 y para tarifa nocturna, coeficiente de simultaneidad es el número de viviendas. Pues esto da 113.850. ¿Os da eso? Sí. ¿A alguien no le da eso? Sí, a mí también me dio eso. Los que le daban 93 y 119, está claro. Saben dónde estaba el despiste o el error de concepto o lo que sea. No hay nadie. Osvaldo, George, Yo no subí el examen, pero sí me había equivocado allí en lo del TDAH, que no sé, a veces lo hago bien y a veces no encuentro, me sale el error, no sé por. O bueno, está claro, es que está clarísimo, pero me he equivocado. He puesto 7 en la de tarifa nocturna, he puesto 7. mm, aquí lo más difícil, sí que hay algo difícil, es leer el enunciado y determinar 8 plantas con 2 viviendas, una de cada tipo en cada planta, por tanto, cuántas viviendas tengo que en total en el edificio de cada tipo. Ya está, eso. Interpretando eso ya y utilizando siempre la misma expresión, saxo. B. Yo estoy muy atrasado con todo esto, profesor. Estuve en las prácticas toda la semana prácticamente y se me ha pasado todo. Vale. Las prácticas, pues hay que aprobarlas también, claro. Es que al final, para obtener el certificado, hay que pasarlo todo. Pero no. Sí, totalmente. Tenemos, tenemos, estamos a 26, nos queda marzo y un par de semanas de abril. Uno solo. Bueno, sí, está el uno de abril y el 2 que son casi tutoría, y luego la Yo semana de 7 y 8. tengo el 29 el examen, si no ha cambiado la cosa. Ah, El vale, tú 29 de tienes marzo. el 29 de marzo. Vale, pues El ¿Cuándo tema de las para, prácticas. publican los para, definitivos? para esa fecha ya habremos hecho exámenes, digamos, más oficiales que... Bueno, esto no te creas que se diferencia de un examen oficial. Es incluso, bueno, muy parecido. El test sí que es más difícil y se nota en los resultados, pero bueno, si sabemos hacer esto, no me preocupa en absoluto el ejercicio. ¿Vale? Si nos atascamos a día de hoy aquí, pues evidentemente el ejercicio no vamos a llegar, porque esto es la base fundamental de aquí hacia adelante. Si no nos da el apartado A, difícilmente nos va a dar la potencia total, por tanto no nos va a dar el cálculo de la sección y bueno, pues va a ser un poco desastre.
tenemos tiempo, pero mm, ya hay que contemplar que no queda tanto, ¿no? La práctica también no es nada fácil porque te ponen con un cronómetro ahí que tienes que desarrollar todo en Mm. 14, 15 millones. Sí, las prácticas también requiere haber hecho varias prácticas y tener habilidad para hacerlo todo en tiempo. Sí. Sí, sí, totalmente. Juan, Manuel, buenas. Es que no pude estar ayer por motivo que estoy viendo el ejercicio ahora. A mí lo que me está costando más que nada es entender lo que estoy leyendo. Porque claro, mi problema de entender lo que leo, pero por cómo está planteado, la de 8 plantas por 2 viviendas por cada ujú, planta, una de cada, ¿no? Una de cada, ¿qué quiere decir? Una, serían 8 y 8, ¿no? pues Una si de un esto, tipo y otra de otro tipo, por lo que he visto en el desarrollo del ejercicio. esto sería una planta, ¿vale? Esto es una planta del edificio Sí, y tenemos 8 plantas, una, dos, tres, cuatro, hasta 8, y tenemos una vivienda de cada tipo por planta. Por sí, ok. tanto, ¿cuántas viviendas de tipo uno tenemos? Si tenemos 8. 8 plantas, pues tenemos 8 viviendas de tipo uno. 8 de uno y 8 de otro, ¿no? Claro. Vale. Y el garaje, por ejemplo, estoy leyendo la B, que no la hemos hecho, pero dice el garaje de 120 metros cuadrados por planta y 150 plazas, incluye IRVE con SPL, eso es lo de la carga del coche, lo entiendo, pero pone Ujú. primera planta con ventilación natural, Sí, segunda en sí, semisótano ventilación forzada y sí, en tercera sí. en sótano ventilación forzada. Primera planta, segunda planta, tercera planta. Pues, ¿cuál es la potencia derivada de la superficie? ¿Vale? Tenemos un garaje con 3 plantas. A su vez. Bueno, yo solo voy a dibujar aquí planta 1, que tiene una superficie de 120 metros cuadrados cada planta. Y 150 plazas en total, ¿vale? Porque si no, pondría un garaje de 120 metros y 150 plazas por planta. Pero como pone 120 metros por planta y 150 plazas, aquí podemos levantar la mano y preguntar como hizo, eh, creo que Pablo, 150 plazas en total o por planta también. Y no tendrían por qué tener ningún problema en decir, no, pues 150 plazas en total. ¿Vale? Pues Vale, depende sí, de te qué estoy profesor. entendiendo. Que en el examen se puede levantar la mano y preguntar si tienes alguna duda de esa típica Si es una duda de comprensión del texto, del texto, ¿no? pues sí, yo levantaría la mano. Ahora, Vale, vale. depende del Vale, que se profesor, puede. puede la respuesta típica de pues, lo que tú creas. Eso ya sería en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos no pueden resolver la duda y salir Ok. victorioso. Eh, Otra cosa es que preguntemos. No recuerdo cómo se hacía lo del SPL. Había que multiplicar. Ahí sí que no nos van a responder. Bueno, yo no lo haría. Entonces, un garaje de 120 metros por planta, 150 plazas en total, con una potencia de recarga de vehículo eléctrico. Y dice que en la primera planta, ventilación natural, en la semisótano, ventilación forzada, y en el tercero, ventilación forzada. Bueno, pero son 1 por 120 metros cuadrados por ventilación natural, pues serían los 10 vatios metro, pero vamos a ver que realmente estamos por debajo de la superficie marginal, bastante por debajo, para ventilación natural. Esto serían vatios metro. Y esto va a dar bastante por debajo que los 3.450. Uno por el mínimo o 220
por 100, por 10. ¿Vale? Entre esto y esto, obviamente, 3.400. Mismo cálculo. Hola, Juan. Vaya tono de voz. Fran. Perdona que te interrumpa aquí. Eh, bueno, en los apuntes que yo tengo, ventilación natural, dice que si la superficie es mayor de 345 metros cuadrados, Correcto. Exacto. utilizaríamos los 10 vatios. Exacto. Sí, y si es menor, ¿no serían los 3.450? Sí, por eso he marcado este como que es la potencia que voy a considerar y el otro lo he tachado. ¿Vale? Me voy a quedar con el mínimo. Ah, ya. Ya, gracias. Y aquí directamente hacemos lo mismo, ¿no? Ventilación forzada, el mínimo por superficie serían 172, ventilación forzada, pero como son 120, pues es que no me molesto. Pues directamente tengo los 3.450 vatios. En la tercera planta, igual, 3.450. Entonces son 3 veces 3.450. Y la potencia derivada de los puestos de recarga no me dan exactamente los puestos de recarga, sino el número de plazas. Por tanto, tengo que hacer el 10% del total de plazas, 150, por la potencia prevista por puesto de recarga, 3.680. Y además nos dice que tenemos SPL, pues tenemos que multiplicar por 0,3. Y esto da 16.560. Si sumamos todo, esto más este, más este, más este, 26.900. ¿Nota eso? Sí, Profe, no sé, yo lo interpreté garaje de 120 metros. Ah, ¿dónde está ¿Puede poner por favor Ahí el está. garaje por planta y 150 plazas? O sea, las 150 plazas se las metía a las 3 plantas, profe. Claro, pues fíjate que un compañero tuyo preguntó y, y se respondió esa duda a mitad del examen. A mitad del examen, a Porque mitad de la el prueba. procedimiento, digamos, el LP, perdón, el, el SPL, Ujú. todo el proceso lo hice. O sea, el punto lo hice como era, pero simplemente le metí 120 plazas a los 3. Vale. Pues sirva, Y, y me sirva dio, de, sirva de lección o como queráis llamarlo, de cara al examen. Puede ser que algún compañero vuestro levante la mano y pregunte al inicio del examen, porque está leyendo, está interpretando todo el ejercicio. De hecho, lo que primero que yo haría es una lectura de todo el enunciado, ¿vale? Para identificar si hay algo que no termino de entender y que sé que me va a dar problemas a la hora de calcular. Levantar la mano lo antes posible, los 5 primeros minutos. Entonces, si algún compañero, como el caso de Pablo ayer, levantó la mano y preguntó, estar todos atentos a qué va a preguntar, porque puede ser que eso también me vaya a generar a mí un problema y si lo va a resolver, pues enterarme de cuál es la respuesta, porque sí que es posible que si Pablo pregunta una cosa y a los 5 minutos alguien vuelve a preguntar lo mismo, pues igual dice, eso ya lo he respondido. Y entonces ya, pues nos quedamos con la duda. oye, Juan, perdona. Ya, Por lo menos a mí en este ejercicio, pues fallé porque yo puse 1 por 120 por los 3.450 vatios. Entonces ahí fue que, en la fórmula del B. O sea, no puse los 3.450 de una vez, sino que
hice la operación como la tienes arriba, en Sí, el ventilación natural. vale. Entonces me dio súper elevado, o sea, me dio 414. ¿Cómo que súper elevado? Si hiciste esta fórmula, si hiciste los 120 por los 10 vatios metro cuadrado, No, no lo hice por los 10, lo hice por los 3450. bueno, entonces vale, sí. Ajá, Sí, te dio súper elevado. Vale. claro. Ese fue el error y de ahí me bloqueé y no fui ¿Y capaz. cuánto te dio aquí, por curiosidad, en la suma Eh, total? no, porque no despegué de ahí. O sea, hice el uno, el 2 y el 3, me dieron Ujú. todos los mismos 414 y lo de la recarga pues del vehículo eléctrico me dio 16,560, Vale, pero eso, cuando bien. sumaba los dos, no me Ujú. daba como un valor acorde a las respuestas que teníamos ahí en el enunciado, Vale, pues como para responder. Entonces no, me bloqueé y no seguí. vale. Pues como hemos comentado una vez, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las respuestas posibles que he comentado. Sería la primera, ¿no? En el examen no vais a tener esto tipo test. El ejercicio es de desarrollo, como tenéis aquí. Y en el apartado B, aquí pondrá un recuadro donde tendréis que contestar que la potencia de garaje igual a 26.910 vatios. Ya está. Esa sería la respuesta. Aunque lo habéis calculado aquí, pues hay que responderlo en su recuadro correspondiente. Entonces, claro, no vais a saber si está bien o mal, si está dentro de las respuestas posibles. No vais a tener esa ayuda. Lo que Profe, sí, lo que perdona. sí, termino un No segundo. falta, no falta lo de la ventilación forzada. Está calculado aquí. Es decir, la Ah, tres ventilación mil forzada, cuatrocientos cincuenta ya lo vi, ya lo vi. esto sería la alternativa, sería 1 por 120 metros cuadrados por planta por 20 vatios metro cuadrado, ventilación forzada. Y esto nos va a dar menor de los 3.450. Por tanto, 3.450. Y este es exactamente igual. Lo que iba a decir, como no vais a tener la ayuda de que sean respuestas A, B o C, imaginaros que en el apartado B, en el garaje, esto es de lógica también, ¿no? Os da 200 kilovatios. Como el compañero, ¿no? Que le daba, había hecho 1 por 120 por 3.450, pues le da una cifra bastante superior a la que debe. Pues si aquí nos dan 200 kilovatios y comparamos con la potencia de las viviendas, pues nos podemos hacer una idea de que algo, yo repasaría los cálculos, porque algo no cuadra. Y lo normal es que este valor será siempre superior a este. Manuel, Quería decir una cosa, porque no al terminar el ejercicio hacemos las preguntas, a ver, no es una opinión nada más. Por ejemplo, cuando ujú, terminemos el ejercicio, hacemos todas las preguntas que haga falta, porque es que hay muchas veces que no nos da tiempo de terminar el ejercicio y a lo mejor al terminarlo y al verlo otras veces nos da tiempo de entenderlo y si no, pues hacemos las preguntas que una opción simplemente, que no es que... lo que vosotros veáis. Yo, Sí, vamos, que estoy a ver, preguntando a todo el mundo, que no soy solo yo. Porque yo, por ejemplo, el problema que tengo es simplemente que al leerlo a lo mejor no lo leo bien, que creo yo que le pasa a más personas, y a lo mejor nos equivocamos al leer lo de las plantas. No entendía yo que si eran 120, claro, por cada planta y cada una tiene... Es desglosarlo como lo estás haciendo tú prácticamente. Pero en el examen te dan folio en blanco. sí, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Sí. Vale. Te dan un examen con un enunciado y luego, imaginaros que todo esto estaría en blanco para que vosotros hagáis los cálculos y aquí la respuesta. Pero si necesitáis un folio adicional, porque os quedáis sin espacio o porque os habéis dado cuenta que a mitad aquí os dais cuenta que todo esto está mal, pues no está. Bueno, lo tendréis que a lo mejor tachar, pero como no os va a quedar espacio, pues necesitaréis otro folio en blanco para seguir haciendo el cálculo. O sea, no, eso no es problema. En cuanto a las dudas,
A ver, conforme voy desarrollando el ejercicio, pues hay compañeros que tienen una duda Sí, puntual en, muchas veces ya, pero digo, anda, y para que nos dé tiempo. igualmente las dudas van a ser las mismas, salgan por parte o salgan al final todas recopiladas, Es lo mismo, ¿no? las dudas van a ser Ya. las mismas. Yo que estoy Sí, es viendo verdad. la mayor parte de problemas que tenemos todos los alumnos, perdóname, es que esos son los ejercicios, porque en sí el test, más de estos más raspados los hemos sacado casi todos, pero después los ejercicios nos está costando la misma vida a más de uno, ¿sabes? Yo, por ejemplo, de previsión lo sé, lo que me cuesta trabajo es entender lo que estoy leyendo para ir desglosándolo y ordenando bien por parte, que es lo que veo yo que es donde fallo yo, que tengo que desglosar y por parte y despacio y veo que no me da tiempo, aunque sepa hacerlo, como no lo lea bien. El último mes suele pasar un poco siempre lo mismo, es decir, y, eh, y no lo he dicho todavía, pero la gente que va bien, que lleva bien el examen, que a lo mejor todavía le falta para sacar los 20 puntos del ejercicio, pero que el 5 lo tiene asegurado, pues esa gente el último mes tiene que tener paciencia, porque ahora es cuando la gente empieza a sentir un poquito la presión. La gente que no le ha dedicado el tiempo que otros sí, pues empieza a dedicárselo y le empiezan a salir dudas de lo más básico y tengo que remontar a explicar lo más básico. Pues la gente que ya lo lleva bien, pues se siente un poco frenada o yo quiero seguir aprendiendo, incluso como me veo bien ya para el examen, pues me gustaría seguir aprendiendo de fotovoltaica o de cualquier otro material que me viene bien luego de cara a mi trabajo, a mi desarrollo profesional. Entonces, y siempre pasa lo mismo. Porque tengo que pedir paciencia a los que lo llevan bien. Venga, Juan, a ver si llegamos a los motores, va. Vamos allá. C, ascensores. ¿Vale? C, ascensores. De ITA no habíamos hecho nada, ¿verdad? ¿De qué? De ITA 1, No, ITA 2, no, vale. correcto. Potencia de los motores de elevación. Pues tenemos en la ITC 10, el 3.2, una tablita de tipo de aparato ITA 1, 2 hasta 6, la carga correspondiente de cada uno de ellos, número de personas máximo de cada uno de ellos, velocidad y potencia. La potencia asignada prevista. Vale. Pues cuando metan un enunciado como este, esto puede ser de distintas maneras, simplemente hay que ir característica por característica, identificando qué ITA le correspondería y quedándonos con el más desfavorable siempre. 6 personas. Bueno, pues 6 personas que no aparecen ni siquiera en esta tabla. Tenemos 5 y saltan a 8. Pues 6 personas, el de más desfavorable sería el primero, que es 8. ¿Vale? Que es un ITA 3. 450 kilos. 450 kilos tampoco aparecen. El siguiente por encima son 630 y sigue siendo un ITA 3. Una velocidad de 1,6 metros segundo. Pues de 1,6 sí que aparece y es un ITA 4. Pues, y ya no hay más características, por tanto, bueno, pues me quedaría un ITA 4. Alimentado del cuadro general de la finca con 2 líneas, todo eso es lírica. Esto le corresponde una potencia prevista de 18,5 kilovatios. Por, y esto suele pasar desapercibido cuando ya hemos hecho toda el análisis del enunciado, se nos suele olvidar multiplicar los motores de elevación por 1,3. Y también se nos podría pasar que nos dicen que son 2. ¿Vale? Y eso me estaba pasando a mí, de hecho, por 2. Pero, profe, perdón. Sí. ¿Por qué por 1,3? ¿Por qué se multiplica? Que me perdió.
No me Claro, recuerdo bien. pues hay ITC propia de los motores, la ITC 47 y en la ITC 47 en el 6.0, página 715, los motores de ascensores, grúa y aparato de elevación se multiplica por 1,3 la intensidad nominal. Vale, pues Ahí yo no entendía que hubiera que aplicar 1,3 porque entendía que como ya Ah, era sí. la carga, la potencia, la presión de potencia para aparato elevador ya se tenía en sí, cuenta. pues siempre que nos den un ascensor, independientemente de que nos lo den con esta tablita potencia prevista o nos lo den con los caballos, 5 caballos, también esto es potencia prevista, nominal además del variante, o nos lo den con tensión de línea, de fase y la intensidad de línea Sí, pero al ser específico de de fase. aparatos elevadores, que no son motores y, o sea, no es previsión de un motor, no, Ujú. aparatos elevadores. Sí, Entonces digo, pues ya tendría. pues de igual manera, exactamente de la misma manera que en esa misma tabla, en la parte relativa al alumbrado, que nos dice alumbrado del portal y otros espacios comunes, incandescencia 15, fluorescencia 8 vatios metro. Pues si la superficie del portal son por 20 metros, son muchos, pero bueno, 20 metros, por 8 vatios metro cuadrado, la potencia del alumbrado, ¿no? Sí, sí, Alumbrado del portal. sí, lo sé. Pues esto también es por 1,8. Sí que a mí me confunde porque se supone que si te dicen, me pasó con lo de, no sé si fue en este ejercicio o en el otro, que decía, sí, fue en el anterior, que era de oficinas, que decían ya que la potencia era tanta Ujú, sí, y cogíamos correcto. la previsión superior. Entonces, claro, Eso también va a ser típico y se va a repetir en algún otro ejercicio. El que nos den una potencia que la llaman una potencia real de, pues, si tengo un edificio, una vivienda de sí, lo que sea, sí. electrificación básica, y me dice que la potencia real son 2000 vatios. Muy, muy, muy pequeño. Como en este que ponía 4500 cocina y horno, no sé qué, para despistar también. Pues la potencia estimada para la electrificación básica tengo 9750. No, no porque me digan que tiene una potencia por debajo del reglamento voy a poner esa. Indican los coeficientes. Profe, perdón, ¿qué página está la tabla de las citas? Sí, El- la 217. Gracias. Juan, Sí, si fuese los 5 caballos que has puesto ahí antes, sí. cuando se calculan los 5 caballos había que multiplicarlo por 750 voltios, ¿no? Vatios, ¿no? 736. 736, perdón, sí. Vale, vale. Sí. Y esto, la potencia de la máquina de elevación da 485. Bueno, fue un Y fiasco absoluto. 37.000 eran sin aplicar el coeficiente. Va, Claro, la verdadera sería 48, sí, la pues, correcta, ¿cierto? sí, efectivamente. Pues si no aplicasteis esto, pues daría el 87. Pero, y no sé cómo dará, porque seguramente lo dará de alguna manera el Mm. 29 y el 23, Claro. incluso el 15, no sé muy Y, bien cómo, pero y eso lo tenemos que aplicar, digamos, siempre que agreguemos la potencia de un motor, ¿cierto? Sea un ascensor o un ascensor siempre. Es que un ascensor siempre. es tan sencillo el criterio que, Sí, una vez lo que es entiende difícil, ya. es difícil equivocarse, ¿no? ¿Ascensor o aparato elevador?
Ascensor o aparato elevador. Correcto. Y Si con el bien tema de hay. la, perdón, Bueno, con el tema de perdón. la ITA 3 o ITA 4, digamos, siempre se busca lo más compatible, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la carga no daba, pero sí daba la velocidad. Entonces, Exacto. seguro una ITA 4, ¿no? Sí, esta es Así sea la es la más más cercana. restrictiva. La más restrictiva. ¿Vale? Si nos diesen en vez de una carga de 450, ¿no? Si nos diesen una carga de 1000 kilos, pues me tendría que ir a un ITA 5. A pesar de que la velocidad fuese 1,6, pues me voy siempre a la más restrictiva. O Bueno, incluso podría ser 6 personas, 450 kilos, velocidad 1,6, por tanto yo me iría al ITA 4, como hemos hecho, y una potencia prevista de 46 kilovatios. Pues me voy a los 46 kilovatios, que es la un ITA 6, y además le multiplico por 1,3 y por mm, tantos ascensores que tengo. Sí que es muy sencillo, ¿verdad? Es jugar un poquito con lo que nos van dando, vamos incrementando la potencia hasta la más Entiendo que restrictiva. él coge el más grande, ¿no? Lo que de las opciones que te están dando, tú vas buscando y coges la que más, la más grande, ¿no? Exacto. Vamos, como tú te refieres, la más restrictiva. Ese es el juego. Una vez que entendemos la regla del juego, pues Profe, jugar ¿puede es poner sencillo, ya la incluso pizarra, por favor? divertido. Las bombas de elevación también es por 1,3. No, no, Una bomba de presión no era por eso, ¿no? Era por no, 1,25, ¿no? Era un motor. exacto. Vale. Alexander, ¿o quién había pedido al- la Yo, pizarra? profe, gracias. Juan, Sí, ¿podríamos ver un ejercicio de edificios comerciales o de oficinas? ¿Algunos desde cálculo y previsión? Tiene. claro, claro, está en los que puse el fin de semana, creo que hay uno por hacer de previsión de carga y tiene oficina, ¿no? Sí. Este también tiene oficina. Sí, este Ahora más tiene unas abajo. cuantas, tiene unas cuantas. Sí. Con Vale, lo truco. haces. Además con... Truco. Este ejercicio está bastante bien. Vale, pues aquí tenemos circuito de fuerza, ¿no? Grupo de presión, pues dos motores y potencia relativa al recinto de instalación de teleco inferior y teleco superior. Vale, esto tampoco había salido hasta ahora esta nomenclatura. Pues simplemente aquí no nos van a complicar la vida. Si sale algo del RIT o RITS, lo normal es que no tengan una potencia directamente y es simplemente sumar. Aunque no lleva factores de corrección ni de nada. Vale, potencia de fuerza, pues un motor de 4,5, 1 por 4,5 caballos. Como no notar la tensión de línea, pero no notar la intensidad de línea, por tanto no podemos hacer PES, un circuito trifásico raíz de 3 por L por IL por IL por el coseno del ángulo. Pues no, tenemos que jugar con los caballos. 4,5 por 736. Y bueno, sí que nos da un rendimiento. Eso sí que tenemos que aplicar. El rendimiento era la potencia útil partido de la potencia total, ¿no? En caso de que no recordemos la formulita, la tenemos al final del libro, en el formulario, página 808. El rendimiento es la potencia útil entre la total o la absorbida. Vale. Por tanto,
como esto es potencia útil, estos 4,5 caballos, cuando voy a calcular esta potencia, pues tendría que dividirla entre el rendimiento. Potencia útil entre el rendimiento, y esto era un rendimiento de 0,8 y el otro 0,75. ¿Y de cuántos caballos tenemos el otro motor? Este de 4,5 y el otro de 2. Bueno, pues bueno, antes de continuar, lo que voy a hacer es ponerlo todo en la misma expresión. 736, cierro paréntesis, por 1,25, porque este es el mayor de los dos, más 1 por 2 por 736 entre el rendimiento 0,75. 3. Y esto da 9,1377. Tendrías que añadir los 2000 de los RITIs. Claro. 2000 ahí. Esto da 9,1377 kilovatios. Vatios. Sí, me suele decir. ¿Habéis hecho esta operación? Vamos a ver cómo se ve eso. Porque seguramente mayoritariamente no. No sé si alguno de vosotros sois los 5 que contestaron esto, pero saber cómo llegamos a esa conclusión. Apostaría porque el 1,25 no estaba dentro de lo que habéis contemplado. El rendimiento, seguramente. Y también esto parece una tontería, pero nos puede costar el apartado fácilmente. Entonces, cuando lo encontremos en un enunciado, no lo menospreciemos porque Profe, sí, una consulta. Pues yo no llegué a hacer esta operación, pero sí entiendo cómo, digamos, cómo armarla y todo, pero se me dificulta muchas veces averiguar el 2,10, por ejemplo, el coeficiente, normalmente. el 2,10. Sí, por ejemplo, el 1,25 es el de los motores, ¿cierto? Bueno, el Sí. 2,10 elevado a la 3. Ah, no, esto es la potencia del RITI y RITS. Esto nos lo daba en el enunciado como la Ah, potencia RITI 2 kilovatios. RITI, recinto, instalación, teleco inferior, más recinto, instalación, teleco superior. Ah, vale, vale. ¿Vale? Estos son aparatos electrónicos que consumen una potencia. Normalmente está por debajo de los 3 kilovatios. ¿Vale? Estará entre 1 y 3, como mucho de 4. No mucho más de eso. ¿Vale? Profe, Vale. y una pregunta, una consulta, a ver. Cuando aplicamos el 125% del incremento para la previsión de carga de ese motor, Sí, según el enunciado, aquí son dos cosas diferentes, ¿no? No, bueno, uno dice grupo de incendio, otro dice grupo de agua. O sea, es porque están en bien. el mismo ítem, quiere decir que se lo aplico al de mayor capacidad. Pero Al si, de mayor potencia. pero si estuviesen en ítems separados,
si hay que hacérselo a cada uno, o sea, los dos están dentro del ítem D, pero si por cosas ese motor estuviese en otro ítem, en otro apartado, si tengo que calcular ese 125 adicional también, ¿no? Eso en principio no te va a pasar, ¿vale? Porque normalmente los motores están en el apartado de fuerza, ¿vale? Pero aunque nos pusieran circuito de fuerza, un motor, circuito de, no sé, de otro circuito de, pues, otro apartado distinto, pues sí, habría que multiplicar por 1,25 el mayor de ellos. Profe, pero eso quiere decir que los servicios comunes los 3 puntos de los servicios comunes están dentro del mismo circuito. Por eso mayoramos un motor o simplemente Mayoramos el mayor de los motores que solo porque tenemos hay en más de un motor. este. Solo porque hay en- más de un motor, claro. independientemente que esté en el mismo circuito. Si en el apartado E tuviéramos una iluminación y por casualidad otro motor de 4 caballos, pues mayoraríamos ese motor de 4 caballos por 1,25. Claro, sin problema. No, No sé profe, si eso ahí sí me dejó. O sea, una iluminación y un motor lo mayoramos. es lo que nos está planteando el compañero. Si en otro apartado distinto a este tuviéramos un motor, si tendríamos que mayorarlo. Sí, claro. O sea, se mayorea un motor o el mayor de varios motores. Se mayora el mayor motor, O un o si motor. solo tenemos uno, pues se mayora. Ah, ok. Eso, más claro. Muchas gracias. O sea, si hay varios circuitos, se mayora en cada circuito el mayor motor. Claro, sí. ¿Vale? Pero eso, hasta donde yo sé, no recuerdo ningún ejercicio en el que se dé esa circunstancia. Pero bueno, si se nos da, si tenemos aquí dos motores, mayoramos el mayor. También saberlo por si acaso. Si se da por aquí en los locales, que tenemos un local, dos locales y un motor, pues ese motor hay que mayorarlo también, claro. O si tenemos 4 locales y 2 motores, pues mayoramos el mayor. Si es que es criterio del mismo. Profe, y otra cosa, siempre que haya rendimiento se tiene que dividir con el rendimiento. Sí, Siempre que nos den el rendimiento. sí. Ok. Vale, este apartado T está hecho. ¿Cuánto dio ese Iluminación, resultado? ¿Cuánto dio ese resultado, por favor? 9.138. 9138. Esto. Sí. He puesto aquí 9,1 kilovatios. Bueno, una consulta. Si nos dan los datos para hacer lo de la fórmula de raíz de 3 por U por el coseno del ángulo, ¿el rendimiento también lo ponemos? Sí, ¿Debajo? sí, sí. Vale. Esto sería exactamente lo mismo, pero con el rendimiento que lleva. Profe, Sí. perdona, ¿usted podría un momentico colocar la pizarra del punto A? Es que yo me conecté un poco tarde, como a las 40, entonces no estuve en ese. Profe, pero usted nos dice que Vale, gracias. eso de servicios generales generalmente está por debajo de los 4000 vatios y nos No, dio 9000. no, ¿O fue no, que no, no, tenemos? no. No, no he dicho eso. He dicho que en el enunciado nos da Gracias. la potencia relativa a los RIT y RITs y nos dice que son 2 Ah, los kilovatios. RITs, los RITs. Esos siempre están por Eso, debajo de los 4000. eso. Ok. Vale. Apartado E, alumbrado. Y nos dice que tenemos una iluminación de zonas comunes, pues C10, la 3.2, realizada con luminaria de vapor de mercurio, con una potencia prevista de 1550 vatios,
La caja de escalera se realizará con lámpara incandescente y una superficie de 105 metros cuadrados. Potencia de alumbrado. 1500 relativa a zonas comunes, lámparas de vapor de mercurio, es decir, lámparas de descarga. 1550 vatios por 1,8. Esto da lo que dé. Más la caja de escalera se realizará con lámpara incandescente en una superficie de 105 metros. Aquí sí que tenemos que irnos a la tablita esta de la guía, 3.2 de la 10. Caja de escalera, incandescencia, nos da un valor de 7 vatios metro cuadrado. Pues si son 105, ¿Solamente ese de 10? sí, 3.2 de la 10. 105 metros cuadrados por 7 vatios metro cuadrado. Y es incandescencia, por tanto no hay que multiplicar por 1,8. Esto da también lo que dé, y la suma, 3525 vatios. Perdón. En el alumbrado no utilizamos la tabla para el alumbrado. Eso es. Ese valor de 7 vatios metros cuadrados lo he sacado de la tabla. No, Incandescencia, para el alumbrado. No para el alumbrado, la caja de la escalera sí, pero para el de arriba no. El de las 1550 por 1.8 no utilizamos esa tabla también, ¿no? bueno, vamos a ver qué da con el criterio de 8 vatios metro cuadrado. 8. Bueno, es que no nos da la superficie. No nos da la superficie. Las zonas comunes, el portal y otros espacios comunes, realizada con lámpara de descarga con una potencia de 1550. O sea, necesitaríamos Pues, los metros claro, cuadrados de las zonas comunes claro, para poder porque aplicar la los, tabla. los 105 son de la caja de escalera. Bueno, ahí sí que puedo multiplicar por los 7 vatios metro cuadrados, pero el otro no. De todas maneras, vamos a utilizar los 105. No sé a dónde vamos a llegar con esto, pero vamos. Un sitio, 800 y... Nada, 800. Y nos dan 1550, pues 1550 por esto. Pues, si no, serían 864 por 1,8, que no, que es menor. O sea, no. Venga, simplemente un ejemplo. Gracias. Vale. Queda, porque creo que no habíamos hecho tampoco ninguno de este tipo, queda claro que tenemos, cuando nos dé la superficie de los espacios comunes o de la caja de escalera, multiplicar por esos valores de vatios metro cuadrado, y en función de si es de fluorescencia multiplicamos por el 1,8, y si no, si es de incandescencia, ¿no? Esto no sé lo que cuesta. Lo que cuesta me refiero a punto. Un punto, pero es un punto fácil. Pasa que un punto de 20 son 2 puntos, ¿no? Sería, porque son 10 puntos, ¿no? En un examen normal. Sí, pero aquí son 2 Aquí son, más 2, 4, más 2, 6. Ya está, aprobado. pero aquí hay 20 puntos también. Sí, sí, son 20 puntos, pero En un, 6 en puntos. un examen son 20 puntos o son 10. No, son 20. Ah, vale. Sí, sí. Manuel, Que no sabía si habías dicho alguna vez, aquí si falla resta la pregunta. No, no. no, Vale, es que nunca, no me ha dado nunca por preguntarte. No sé si lo has dicho en alguna vez. no resta. Ahora bien, hemos dicho que esto era un punto, ¿no?
Si nos da los 3.525, pues tenemos un punto, perfecto. Si nos da los 3.000 vatios, pues tenemos probablemente... Un segundo, que se está metiendo- Si nos da 3.000 vatios y es porque no hemos puesto esto, que no sé si da 3.000, pues seguramente pues tendremos 0 puntos. Porque es tan poco lo que nos están pidiendo y, y no lo sacamos, pues, probablemente sean 0 puntos. Si nos dan, si nos da 3.525 y no le ponemos los vatios, no le ponemos lo que es esto, pues, pues igual sí. Ahora sí que nos podrían poner 0,5. ¿Vale? Si fallas, no te están restando puntos, pero tampoco estás sumando, están dejando de sumarte. Pero en ningún caso nos van a poner menos un punto. Y que no Eso es no, como el teórico, el perder test, eso que te es, quitan 0,3. eso es. No, eso no va a pasar. Vale. Ento- perdón, entonces siempre y cuando que estés en el margen, digamos, no te restan puntos, ¿cierto? Siempre y cuando estemos en el margen, Digamos de los 3.000 vatios. O da igual si por lo que, o de Si un pones ejemplo. 20.000 no te quitan puntos. No no, te quitan puntos, simplemente estás a 0 o a 1 a 0,5, pero quitar no te nada. quitan como en el otro. Aunque aquí pongamos 5 manzanas, nos van a poner 0 puntos y punto. Ya está. Esta persona no tiene ni idea de lo que le estamos preguntando, no ha puesto aquí manzana, 0 puntos, no puntos. Ah, vale. No, no suspende directamente, no te cogen el examen y te lo parten por la mitad, no hacen nada de eso. Echará unas risas, pero bueno. Ya está. Locales. Pero locales tenemos local uno, local 2, local 3, local 4. 1 por 34 metros cuadrados por la potencia mínima, bueno, los 10 vatios, eh, estamos en locales comerciales, por tanto son 100. ¿Y esto qué da? Estos son vatios metros, estos son metros cuadrados. Son 3.450. Bueno, Hay que esto, poner. Eso esto no no da da, esto no da 3.400. 3.450, pero esto es menor, lo que dé esto es menor que los 3.450, porque quedamos con el mismo. 1 por 50, ahora sí que habría que multiplicar por los 100, y sí que nos va a dar 5 kilovatios, que está por encima del 3.450, está por este. Uno de 125 metros cuadrados, pues Profe, perdón, que es que me confundí con el primero. ¿Está por debajo de los 3.450? esto, ¿Sí? si, ¿O hace, está? si haces este cálculo, ¿Mm? evidentemente 3.400 va a estar por debajo del mínimo. O sea, Por se tanto, pone directamente los 3.450. sí. Listo. Y aquí es donde viene la nueva variante, ¿no? Que nos den un local con una superficie, estamos acostumbrados a hacerlo así, pues por 100, y esto da 12.500 vatios, ¿no? Nos dice con una previsión de carga real de 10.750. Pues 10.750 es menor que la que me dice el apartado 3.3 del reglamento. Por tanto, cojo la más restrictiva. Ya. Y el último, uno de 100 por 100,
Y esto me da, pues, al igual que el primer apartado, esto de aquí es menor que la potencia real que me da en el enunciado. Por tanto, cojo la más restrictiva, los 13.500. Vale, y voy sumando cada una de ellas. 3.450 más 5 más 12.500 más 12.500. Y esto da 33.400. Entonces, y es normal porque no hayan salido muchas respuestas en ese. Bueno, pues, bastante repartido, bastante dividido. 3 y 3. Vale. Sección de la LGA. Considerando contadores totalmente concentrados, XLPE de 35 metros y factor de potencia 1. Pues vamos a hacer lo que sabemos. Esto ya te lo dije yo, digo, si todo va enlazado, pues al final las últimas preguntas no te van a salir bien nunca, como falles algo. Por eso siempre digo lo mismo, es fácil llegar al 5. Es decir, esto está estudiado para que aprueben el máximo de alumnos posible. El 5 es fácil, el 20 no lo es tanto. Lógicamente. Y suele haber, pues eso, la distribución de la curva de campana, en la que más del 5 es fácil, pero el 20 es un caso aislado. Pero aún así, si la primera parte de la previsión de carga lo dominamos a la perfección, el 20 es fácil, porque al final Sí, no, claro, el problema es que fórmulas. llegues con una potencia que no es y entonces ya a partir de ahí, pues A partir de ahí, vamos a ver, es el último apartado. Bueno, no hemos hecho la suma de todo, pero la suma de todo, la potencia total, debería de dar 234,97. Vale. Subterránea, bajo tubo. Temperatura, ya sabemos que esta temperatura hay que corregirla. La actividad es correcta. XLPE, 35 metros. Vale, pues. Básica en la LGA, sección de la LGA. Ya me está empezando a escribir mal la pasada. O lenta. L. Voy a cambiar de página. L por P. Actividad por E por I. 35 metros por 234,97 entre XLPE. esos son kilovatios, sería por 10 a la 3, ¿no? Sí. Bueno, nos hubiéramos dado cuenta, supuestamente, nos hubiéramos dado cuenta cuando iba a la visita. Manuel, Digo que si no hacen la potencia bien, pero la LGA hace los milímetros bien a la potencia que has puesto mal, algún punto te dará, ¿no? Porque tú has hecho el ejercicio bien, la potencia no está sí, bien, pero tú has hecho bien el ejercicio a base de esa potencia, ¿no? sí, puede ser. Puede ser que aquí
En uno de los apartados, iluminación nos ha dado mal, por tanto la potencia nos da 200 kilovatios, o 120, no sé. La sección aquí nos da un poquito por debajo, pero al hacer la comercial, ya nos da la comercial correcta. Y a partir de ahí, al final, que nos dé la misma sección de fase y de neutro que nos daría tomando esta potencia correcta. Pues ahí, como nos están preguntando por la sección y le hemos puesto en el recuadro exactamente la sección correspondiente, pues es posible que ni siquiera mire los cálculos. Aunque le va a cantar en los apartados anteriores que una de ellas no estaba bien, por tanto ya vas a ver directamente que la LGA no puede costar trabajo hacerla correctamente. Pero bueno, si está bien, puede que pase por alto y note todos los puntos de ese apartado, o porque realmente aquí lo que se está puntuando, aparte de, de que partamos de una potencia real o correcta, es el desarrollo de este ejercicio. Si hacemos el desarrollo correcto, pues sí, es muy probable que nos den puntos por eso. XLPE, 90 grados de temperatura, conductividad 44. Caída de tensión es 0,5 de 400 por 400. Y esto da una sección de 233,6. 233. Sección comercial, 240. Tipo de instalación, bueno, han dicho que es enterrada de 1 de 2. Nos han dicho que es XLPE, por tanto 3 XLPE. Una I sub Z a 25 grados y 1,5 Kelvin de 336. ¿Vale? Esto está en la tabla ITC 19, la C52, 1 bis, ¿no? La C52, 2 bis. ¿Vale? Pero notaban a una temperatura distinta de los 25, que eran 15, pues hay que corregir eso. Y sub Z a 15 grados. La hecho Z que has calculado es Sí. a 2,5, no a 1,5. 2,5 Kelvin metro cuadrado. Ah, vale. Sí, es Aplicar 2,5. dos factores de corrección. Ah, vale, sí, esto es 1,5, 2,5. Hablas de 2,5. Sí, 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 sí. Esta I sub Z es de 2,5 y 25 grados. Pues, y hay que corregir dos cosas. Ahora quiero la I sub Z a 15 y a 1,5. Vale. Pues nos vamos a la tabla de los factores de corrección para instalaciones enterradas. $15 grados, XLPE 1,08. Esto va a ser, lo pongo aquí por 1,08 y por, esto es de la tabla 14 y la de la tabla 13, que es la residualidad, para 1,5, conductos enterrados, 1,10, 1,1. Vale, pues esos 333, 36, multiplicamos por estos dos factores. ¿Vale?
Esto da 399,16. Ujú. 399,17. Vale. Perdón, profe, es que yo no sé si los compañeros también, pero ahí multiplicó los 336 el factor de la temperatura, Ujú. que es de 1,08, Sí, y después por 1,1, sí, sí. por, De la tabla 13, justo la tabla que tenemos en la página 371. Resistividad térmica a 1,5 Kelvin metro vatio y conducto enterrado le corresponde un 1,1. bueno, porque lo dice el enunciado ya. Mm, sí. Vale. Y sub Z. Y sub B. Y sub B, pues potencia, raíz de 3 por U por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, el más desfavorable de la instalación, si no nos lo da. Como ¿Qué nos es lo da uno? y nos dice que es 1, pues la potencia, siendo el eje A, pues la total de la instalación. 234,97 a 3 entre el 3 por 400 por 339,15. 339 frente a 399 menor que I sub z, por tanto, cumple el primer y segundo criterio de cálculo de sección. Bueno, a priori nos quedaríamos con 240. Vamos a ver qué pasa con el tercer criterio de protección. ¿Sí? Esta primera pregunta era solo por los dos primeros criterios, ¿no? Sección de la LGA según el criterio de tensión y calentamiento. Sí, pues esto ya directamente serían 240, Vale, y mira a ver qué respuesta tienes puesta como 300, correcta. 300, Es que por eso te digo. 300. No, esto es error mío. Esto es error mío de segundo y segundo. Estos son ISU N 355 y esto es la sección final 240. No, esto es error obviamente mío, ¿no? Porque tenemos Pero aquí yo la creo... sección según todos los criterios y nos va a dar 240, pues simplemente corrijo, ¿eh? Es eso. A ver, esto al final, si os dais cuenta del ejercicio, que como a mí me salía una potencia similar, pues sí que me daba eso. Entonces digo, joder, pues me parecía raro haber fallado la potencia de o sea, la sección. este ejercicio es esto. G, cálculo de la LGA considerando contadores concentrados, longitud y, y aquí pues nos tendría que poner el primer, segundo y tercero o primer y segundo criterio. Puede ser que no nos pidan el tercer criterio. En el enunciado nos tienen que decir hasta dónde quiere el profesor que entremos. Y si no nos lo pone, si el apartado G en el examen es como este, pues esto es pregunta obligada. Según el primer y segundo, a ver, según el criterio de calentamiento y caída de tensión o también con protección. Pregunta obligada. En este caso, pues a mayores yo he segregado los criterios, ¿no? Y por eso ponía una sección en el primer y segundo criterio y luego
una vez hecho el fusible, la sección final. Que puede ser distinta o no, en este caso ni siquiera distinta. Y al editar, pues se me dio el dedo y le he puesto aquí los 300. Bueno, Y con fusibles me salía distinta, pero bueno, ya veremos. pues claro, acaba de cambiar. Esto acaba de cambiar al poner yo los 240 en esa cuenta. Vale, ahora, claro, vamos a- Que aunque quiero decir, te hayas equivocado en algo de la potencia, más o menos sale parecido. vale, pues sí, obviamente es un error porque a 300 no llegamos a ningún caso. Vale, eso cumpliría según el primer y segundo criterio. ¿Y qué pasa con el tercero? El tercer criterio, I sub P menor o igual a I sub N menor o igual a I sub Z. Dentro de que es el tercer criterio, pues este es el primero. I sub P, los 339 menor que los 309. ¿Qué calibre de fusible puedo seleccionar aquí? Pues vamos a la página de la tablita de los calibres comerciales. 355. 355. 355 está entre todo, ¿vale? Pues, y su N, 3, 5, 5. Vale, ahora vamos a ver. Si este era el primero, pues tiene que cumplir el segundo también, ¿no? Que I sub 2 menor o igual a 1,45 I sub Z. Que para interruptores automáticos va a cumplir siempre, pero para fusibles, como I sub N es mayor de 16 amperios, pues I sub 2 va a ser igual a 1,6 I sub por definición. 1,6 por 255, 568. Ahora vamos a ver si cumple esto. 568 debe ser menor o igual a 1,45 I sub Z. 578. Pues cumple. Por lo tanto, sí, nos podemos quedar con esta I sub Z. No hay que ampliar sección y nos quedamos con la sección de Z. Y aquí pondremos pues la sección de la LGA igual a 3 por 240 más 1 por 120 más conductor de protección si queremos. Lo podemos poner, pero tenemos. Ya sé que es borrador, no sería necesario. 240 y también le pondría aquí fase, neutro, que vea que sepamos qué es cada cosa. 1 por 150, tipo de protección, esto, más el diámetro exterior del tubo de 200 milímetros. Y esto pues no sé cuántos puntos son, pero serán bastantes. Esto eran 3, estos son otros 3 y estos otros 3. Pues sabes que de una tacada nos hemos marcado aquí porque esto es otra pregunta. Esto es el calibre del fusible. 3 puntos.
3 puntos, más 3 puntos, más 3 puntos de primer y segundo criterio. Y esto. ¿Alguna duda con eso? Sí, yo tengo una duda, pero me la he resuelto perfectamente. Y bueno, pues si quieres ponerla igualmente, por si algún compañero tuyo Pues la tiene, pero que no había pillado todavía lo de que el ISU 2 de 1,6 por ISU n se ponía ahí, se igualaba al 1,45. O sea, esa igualdad no la tenía clara. mm, O sea, que había que hacer esa operación y compararla con la operación de 1 por 1,45. Eso es lo que no me había quedado claro. Por eso a mí me salía 578 y dije, lo de comparé con 355 puede ser, no, 399. Y claro, busqué un ISU Z que superara los 578 o 68. Entonces me salía 400. Por eso no había entendido. Pero ahora sí, ahora me ha quedado claro que es multiplicar eso y compararlo con el otro ISU 2. Vale. para el interruptor automático, la ISO 2, Pues la por misma cumplen definición, siempre. es 1,45 ISO n, por tanto, no merece la pena que lo hagáis porque va a cumplir siempre. Pero, eh, aquí sí, hay que hacer. Vale, pues tenemos más cosas. Tenemos más cosas que son más sencillas que estas, pero bueno, están aquí. Tampoco sé si todo el mundo lo ha hecho. Era un ejercicio que no llegamos a terminar. Un ejercicio que no llegamos a terminar no sé si de tutoría o de clase o de... bueno, esta parte de aquí no la hemos terminado todavía. Está Lo del, hasta cin- aquí. lo del diferencial lo hemos ya dado. No, no, creo que no hemos visto lo del diferencial. O, a ver, yo sé que en alguna clase, no creo que no ha sido la vuestra, en la parte de teoría de protecciones había un dibujito, esta no es la, que no sé por qué. Había un dibujito de lo que era un diferencial y que era simplemente estaba comparando la intensidad que entra con la que sale. Y si esa diferencia de intensidad era más de 30 miliamperios, pues saltaba la protección. Eh, como tal, no lo hemos visto, pero aquí es que no es ni siquiera necesario, ¿vale? Es simplemente irse a la ITC 25, hacer el primer y segundo criterio, eso sí, y Vale. sacar el calibre del fusible. Diferencial Y 30 luego, miliamperes, claro, fijaros en la que es el página. que manda la... Sí, sí, sí. De la página para abreviar. 473, correcto. ITC 25, 473, 472, 474, todos los esquemas unifilares que tenemos ahí. Una vez que sacamos el calibre del interruptor automático, pues por ejemplo, de 16 amperios o de 25 amperios, pues ¿qué diferencial ponemos? Pues uno de intensidad superior, pues 40 amperios y 30 miliamperios de corriente diferencial residual. Es simplemente eso, pues poner el diferencial, el que corresponda por encima de la intensidad del interruptor automático y de 30 miliamperios. No nada más. Pero bueno, sí que hay que sacar la ISUE. Es que no nos va a dar tiempo a hacerlo en 5 minutos, pero... es a las 9, ¿no? Sí, sí, a las 9. De hecho, no nos va a dar tiempo hacer este, que es una vivienda. Veo respuestas. Vale, pues vamos a ver las respuestas. Dice una vivienda de 160 metros cuadrados, un edificio, contadores centralizados, longitud de dicha derivación, 6 metros,
calcular la sección mínima del conductor de fase y qué no. 6, 10, 16, 4, 2 por 25 más 1. Esta respuesta está perfecta, salvo que, bueno, pues nos hemos subido de sección por algo, nos hemos subido a 25. No sé exactamente por qué, porque en teoría, si hacemos los cálculos, es primero que es monofásico. Igual por ahí pueden ir los tiros. Es decir, es una vivienda, fase neutro, por tanto la expresión que debemos utilizar es 2PL entre conductividad por E por U. Eso nos va a dar una sección por caída de tensión de 2,69 milímetros cuadrados. Es decir, que nos vamos a ir a 4. Esos 4 con el tipo de instalación B1, 2 PVC, columna 6A, nos vamos a ir a 26 amperios. I sub Z. La I sub B, con la potencia con la expresión de la intensidad conocida la potencia, un sistema monofásico. P entre U por el coseno del ángulo, nos van a dar 25 amperios, que es menor que 26, por poquito, y cumple. Por tanto, primer y segundo criterio, 4 milímetros, cumpliría. Por el tercero ya no cumple. No, no nos están preguntando por el tercero. No es por eso. No es exactamente ese el Yo lo motivo. hice por el tercero y no me cumplía y tuve que subir la sección. Vale, pues te, te lo puedo comprar como bueno, pero es que resulta que en la ITC correspondiente a derivaciones individuales, vamos a esa página. La respuesta correcta son 10, ¿verdad? No, no, porque primer y segundo criterio, 4. ¿Vale? Primer y segundo criterio, 4. Pero el compañero lo ha hecho por el tercer Ah, criterio, vale, a dice mí que me sube, salía. y dice que sube, supongo que a 6, pero es que resulta que si nos vamos a la página de la ITC 15, 3.0, y nos vamos a la página 295, nos dice que el mínimo de sección para cables polares, neutros y protección es 6 milímetros cuadrados, por tanto no nos podemos quedar con 4 por norma para el cobre. Y que está en borrador que cuando se apruebe, que para el cobre el mínimo será 10, pero a día de hoy la respuesta sería 6. Vale, la respuesta sería, esta pregunta pues tenía un poquito ahí de trampa, podría, podría caer, es decir, que por cálculo nos dé una cosa, que nos pida por primer y segundo criterio, y que no tengamos que hacer el tercero y hubiéramos llegado a los 6 milímetros, pues podríamos ponerlo, ¿no? Que por primer y segundo criterio, la sección sería 4, pero según la ITC 15, 3.0, la sección mínima para los cables polares, neutro y protección, para el cobre son 6 milímetros cuadrados, por tanto, 6 milímetros. Y eso estaría perfecto. Y había otro ejercicio por aquí de una sección del motor. Según primer, segundo y tercer criterio y el calibre del interruptor automático. Pues aquí nos dan un rendimiento, hay que utilizar la expresión que sabemos,
de rendimiento, potencia útil partido de la potencia total, mayorar el motor por 1,25, utilizar la expresión de sección conocida la potencia con esa potencia mayorada, nos va a dar 1,5 milímetros cuadrados para 40 metros. Si luego calculamos la I sub B, nos van a dar 18 amperios. Ya de primera no va a cumplir, hay que subir de sección de 1,5 a 2,5. Entonces sí nos van a cumplir. Y con 2,5 hacemos el tercer criterio. Y con el tercer criterio va a cumplir a la primera. Por tanto, nos vamos a quedar con 2,5. La sección del motor va a ser 3 por 2,5. A ver, no sé cuánta respuesta tenemos por aquí. Y el magnetotérmico de 16, ¿verdad? Y el magnetotérmico de 16. Vale, igualmente, si lo volvéis a hacer, si octava, perfecto. Si no octava y lo volvéis a hacer y no da 16 ni 2,5, pues lo vemos. Hay un recurso que no utilizáis a lo mejor suficiente y es el correo electrónico. Es decir, podéis escribir correos y yo contesto en la medida que me sea posible. Vale, aparte de las tutorías, un correo. Lo que no suelo contestar, salvo casos excepcionales y justificados, y suele pasar poco, pero bueno, son WhatsApp. Eso es más difícil. Vale, pues lo dejamos aquí y Profe, una última duda. Luis. Hay un recuadro en la página 270 sobre la LGA y los circuitos generales de protección, ¿eh? eh, que dice que la fase dice 240, el neutro 120 y el conductor de protección 120 también. Y en el ejercicio nos hemos ido, me imagino yo, a la tabla de las 12, de la 282, que dice que el conductor de protección es 150, que creo que lo colocó usted al final en el ejercicio. Sí. Mm, ¿Cuál debería ser, o por qué no se utilizan los 120 que aparecen en la página de la 270? Bueno, pues muy sencillo, porque uno es norma y está en la, en el apartado relativo a la ITC correspondiente, es decir, ITC 14, 3.0, tabla 1, es decir, es algo oficial del reglamento, es norma, y esta tablita que tenemos aquí es una nota del editor, como tantas otras. Entonces, siempre que tengamos discrepancia entre una norma y una nota, Una nota, vale. nos vamos primero a la norma, luego a la nota, porque sí que es verdad que también tomamos datos de tablas de la nota, por ejemplo, la De página nota, 268 estamos cogiendo la intensidad de ahí, ya, ¿vale? vale. Porque Sí, porque no porque tenemos de otro sitio. cuando usted dijo los 150, no sé por qué, o sea, bueno, me recordé que teníamos esta tablita en la 270 Ujú. y no me daba y estaba esperando el momento para comentárselo. Bueno, de hecho, yo pondría de todos los datos que pongamos aquí, yo escribiría aquí, según ITC 15, 14, perdón, tabla 1 de secciones de la línea, es decir, que estos valores los estoy sacando de ¿dónde? De la tabla 1 del reglamento. Eso Vale, está bien tenerlo porque, vale, muchas gracias, profe. nada, vale, ahora sí. Lo Buen dejamos fin aquí. de... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.